Muy buenos días. Vamos a estudiar una palabra bien bonita. De una serie que tenemos de unos como 5 libritos y se llama, es de Marcos 43-48. La serie se llama 5 caminos que conducen al infierno. ¿Qué conducen al infierno? Sí, son 5 libritos que hace mucho tiempo tenemos. Se llaman 5 caminos que conducen al infierno. Y el texto, son 2 textos, que es Marcos 43-48 y también Lucas. Hoy vamos a ver uno de esos caminos. ¿Marcos qué? Marcos. Se perdió. Bueno, ya les digo cuál es. Marcos 9. Marcos 9. Entonces, ahí en Marcos 9. Debe ser que David lo quitó, pero ahí es Marcos 9. Él siempre hace lo mismo. Marcos 43-48. Entonces, ahí están las 5 cosas. No querer escuchar el Evangelio es uno de los caminos que conducen al infierno. Todos tienen un solo motivo para ir al infierno. Hay un solo motivo por el cual una persona llega al infierno, uno solo: no haber escuchado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero estos son los caminos como más rápidos para llegar allá sin escuchar el Evangelio. Entonces uno, precisamente, no querer escuchar el Evangelio, lo rechaza. Lo segundo, el suicidio. El suicidio. Este es un camino bastante rápido, ¿no? Se puede uno cortar las venas, pegarse un tiro. Entre más rápido, pues mejor, para el que quiera irse. Un texto está en Hechos, cuando el apóstol Pedro está predicando y dice de Judas que se suicidó y se fue a su propio lugar, al infierno, y que incluso se reventó, dice la escritura. Otro, pues, el adulterio. El adulterio es uno de los caminos también, es más lento, ¿no? Más lento. Pero al final conduce al infierno. Otro, este sí es el peor, porque eso es parecerse a Satanás. El orgullo. Por orgullo no acepto lo que me predican. El orgullo provisto por las riquezas, el orgullo provisto por la intelectualidad, por la posición, por tantas cosas. Entonces la gente comúnmente, un hombre orgulloso, dice: yo no necesito eso, no lo necesito. Yo no necesito a Cristo, eso es para los pobres. Para los pobres. Y no querer enfrentar el pecado. No querer enfrentar el pecado. Fíjense que ayer estos días me han mandado varias personas un mensaje. Me han mandado un mensaje donde habla de lo maravilloso y extraordinario que son los pueblos europeos en comparación a los nuestros. Entonces dicen: bueno, fíjense, Japón no tiene dónde cultivar, porque tiene unas cadenas montañosas que es imposible que se pueda sembrar. Y mire todo lo que aprovechan. Allá cada cosa le llega y la utilizan para volverla algo extraordinario. Miren Suiza, siendo un país tan pequeño, bueno, cantidad de cosas maravillosas, y a nosotros nos hacen ver así de chiquitos, ignorantes, y muy difícil la situación. Y yo mandé una respuesta.
Dije, sí, claro, esos países tan tremendos, pero nosotros hemos producido en 50 años, hemos producido 50.000 muertos. Los colombianos, 50.000 muertos. En 50 años. Ellos en 5 años produjeron 36 millones de muertos. Casi 46 millones de muertos. Nosotros cada año, por las encuestas decimos que hay 1.000 muertos en Colombia, eso es hartísimo, cada año. Ellos en 20 años con el comunismo produjeron 100 millones de muertos. 100 millones de muertos. De allá viene el rock, el aborto, el evolucionismo, toda una cantidad de cosas. Las familias están siendo destruidas. En cambio uno, ¿por qué no visita uno los pueblos aquí? Visite los lugares pequeños, visite todo eso y vea cómo las familias se sostienen, cómo existe el amor y el respeto por el Señor. Y yo me pregunto, ¿de verdad nosotros somos tan disminuidos o todavía conservamos aquella gloria del Señor? Nuestro país es un país hermoso, es muy lindo y uno no puede estar mirando otras cosas. Hay tanta sequedad en esos países. Algunos como Alemania se están envejeciendo porque no tienen jóvenes. El cristianismo se ha desaparecido. Entonces, ¿cómo decir? Pero el orgullo por lo que tienen y las riquezas que tienen los ha llevado a un punto que mire que estamos al borde de otra guerra por orgullo. ¿Sí? Allí Rusia está metida en Siria, y a Estados Unidos no le importó llegar y bombardear y matar cantidad de gente, y todo es con la excusa del petróleo y todas las cosas que hay allí. Eso es tremendo. El orgullo puede llevar siempre a guerras impresionantes, a tragedias tremendas, pero comúnmente el orgullo nos lleva a una cosa más trágica, a no querer nada con el Señor, Yo recuerdo un ejemplo en Brasil. Estaban haciendo una campaña de predicar el Evangelio, estaban predicando el Evangelio, y un hombre muy rico se levantó y dijo: yo no necesito su Evangelio, yo nunca he pecado. Entonces el predicador le dice: ¿usted nunca ha cometido adulterio? No, aquí está mi esposa, es testiga, y mis hijos. Nunca he cometido. ¿Usted nunca ha robado? Nunca he robado. Yo siempre he dado lo que tengo que dar. Siempre he sido justo. ¿Usted nunca se ha enojado? Nunca. Yo soy muy tranquilo. Pregunte aquí en mi familia. Aquí están mis empleados, pregúntele. Y todo era todo bueno. Y el predicador le dice: bueno, dígame una cosa, ¿está orgulloso usted de ser como es? Sí, señor, estoy orgulloso. Ahí está el pecado. Usted es un orgulloso. La altivez. Y recuerden que la altivez es el centro de la vida de Satanás. El altivo. Entonces el orgullo llega al punto que los ricos no entrarán al reino de los cielos debido a eso. El otro, no querer enfrentar el pecado. Bueno, hoy vamos a ver solo uno. Primero, no querer escuchar el Evangelio. Bien, capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno,
al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué les parece si eso lo tomamos literal? ¿Ustedes saben que hay un grupo que ha tomado esto literal? ¿Saben quiénes son? Aquí no les permite por la justicia eso, pero los mormones, dentro del libro del Mormón, tienen eso. Incluso, una de las historias más tremendas de los mormones es que dos hermanos abrieron una iglesia en Inglaterra, una iglesia mormona. Como el centro del mormonismo es Estados Unidos, se fueron y lo abrieron en Inglaterra y empezaron a prosperar muchísimo. Además ellos son bígamos, tienen varias mujeres, y ellos empezaron a prosperar mucho, hasta que uno de ellos dividió al otro, lo sacó y se fue. Y estando en Estados Unidos, volvió a crear una iglesia, la iglesia empezó a crecer, pero empezó a tener mucho odio por su hermano y convenció a sus miembros, leyendo el libro, convenció a sus miembros que ese hermano lo había traicionado y que era un hijo de Satán y que había que redimirlo, que había que salvar su alma, y salvar su alma era matándolo. Y todos ellos fueron y destruyeron al grupo de Inglaterra, creyendo, todo el mundo creía que estaban redimiendo y salvando a esas personas. ¿Ve? Entonces hay grupos donde hacen eso. Entre los musulmanes es claro eso, ¿no? Si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué pasa entre los musulmanes cuando encuentran una persona que ha robado? Le quitan las manos, le quitan las manos. Entonces, leer eso literalmente pues sería tremendo, no todos seríamos los mochos. Si tu mano, la mocha Nilma, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Recuerdo una ilustración, está en uno de los libros, y es de un hombre que estaba dormido y de pronto lo despertó como un escándalo, y cuando abrió los ojos todo estaba en llamas. Vivía en un piso alto y todo estaba en llamas y todo el mundo gritando, y él a veces se había quedado fundido y no se dio cuenta, y entonces se levantó y apenas vio como un espacio por donde correr, lograr salvarse, y empezó a correr, pero el edificio se empezó a derrumbar. Cuando el edificio se derrumbó en una parte, él cae, y cuando cae, una viga tremendamente pesada cae sobre su mano, y él empieza a gritar y a pedir ayuda, pero ya las llamas habían avanzado tanto que ya nadie subía a ayudar, y empezó a gritar y nadie le ayudaba, y él veía que las llamas se le estaban acercando y trataba de sacar su mano y no podía, entonces tuvo que tomar una decisión. Vio dentro de las piedras que habían caído una piedra muy filosa, la cogió y empezó a rasgarse la piel, hasta que se quitó la mano, y con su mano cercenada se levantó y pudo correr y salvarse. Él tuvo que decidir entre, o por rescatar su mano perdía todo el cuerpo, o perdiendo una parte de su cuerpo, la mano, podía salvarse. Eso es lo que ilustra la escritura, pero quiere decir otra cosa. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo.
Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo mío fue un accidente, no es que crean que me haya cortado por... Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echados al infierno, donde el fuego de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, imagínense, si todo no fuera ocasión de caer, pues seríamos, no tendríamos manos, seríamos mochos, mancos y ¿cómo se llama? Y tuertos. Porque continuamente tenemos ocasiones de caer. Entonces, volvamos otra vez al texto porque aquí voy a explicar algo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la Escritura cuando dice, si tu mano te fuere ocasión de caer? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Quiere decir que cuando uno con su mano actúa, con su mano peca, lo mejor que hay que hacer es cortar la actitud de nuestra vida que tiene nuestra mano. ¿Me entienden? Cortar la actitud de nuestra vida que tiene nuestra mano de llevarnos a pecar. Eso es lo que quiere decir. Comúnmente uno está actuando. La mano está, cuando yo estoy señalando y culpando al otro y culpando al otro y culpando al otro, eso me es ocasión de caer porque estoy trayendo juicios a los demás. ¿Y qué dice la Biblia? No es la mano, es el acto de mi ser que lleva la mano a señalar al otro. Es mi pensamiento, es mi actuar. Entonces, ¿qué tengo que cortar de mi vida? Tengo que cortar aquellas cosas de mi vida que tienden a llevar a la mano a acusar a todo el mundo, ¿cierto? Y el Señor nos da elementos para sanar eso, como el perdón. ¿Qué más nos da? El Espíritu Santo, que nos ayuda a no juzgar al otro, a ver que yo no puedo juzgar al otro cuando yo soy culpable de muchas maneras. ¿Qué implica también lo de mi pie? Pues mis pies me llevan a pecar a tantos lados, ¿cierto? A tantas circunstancias, a donde no tengo que ir. ¿Será que tengo que cortarme los pies para no ir? Yo puede que me corte los pies, pero ¿quién va allá al lugar donde siempre peco? ¿El alma o el corazón en aquel que no? Si hay una persona que tiene todo su cuerpo bien, yo recuerdo de un hombre que tenía todo su cuerpo bien y el hombre se la pasaba en los lugares de prostitución, ponía a actuar todo su cuerpo allí, pero tuvo un accidente y él quedó cuadrapléjico, ya no podía ir a esos lugares, pero el hombre se logró inventar un negocio y en el negocio empezó a adquirir mucho dinero y ahora contrataba gente para que tuviera relaciones sin moralidad sexual y él poder estar viendo. Ya su cuerpo no podía ir, pero ¿qué iba ya? Su alma. Entonces es cortar la intención que tiene nuestra alma para ir a aquellos lugares que pecan, ¿cierto? Que obliga a mis pies a ir allí. Eso es lo que dice la Biblia. Si tu ojo te fuere ocasión de caer. Recuerden que los ojos son el espejo ¿de quién? El problema no es el ojo, yo me lo puedo quitar, pero tengo toda la intención en mi alma de seguir haciendo las cosas. Entonces, como el espejo, el ojo es el espejo del alma, ¿dónde está el problema?
Cuando hemos echado fuera demonios, es impresionante lo que uno ve en las personas. Cuando una persona está endemoniada, lo primero que se le refleja es en la mirada. Y cuando los demonios están ahí actuando en una persona, en la mirada se ve un odio impresionante. Usted puede ver en los ojos de una persona, puede ver la tristeza. Esta mañana había a alguien muy triste. No logré preguntarle por qué estaba tan triste, pero sus ojos reflejaban mucha tristeza. Uno los ojos ve cuando una persona está enamorada, ¿sí o no? Una persona, Pati mirando a Oscar. Una persona en los ojos ve cuando la persona tiene odio. Uno en los ojos ve, por lo menos Dios algunos nos ha dado como esos dones de poder leer el alma, y uno en la mirada de una persona puede ver la perversión que tiene. Aunque sus labios hablen cosas muy bonitas, los ojos dicen mucho. Entonces, ¿el problema son los ojos? No, el problema es la intención que hay en el alma. Y cuando hay esa intención en el alma, hay que cortar aquella intención del alma que lleva a mi ojo a pecar. Hay que cortar esa intención en el alma que lleva a mi mano a pecar. Hay que cortar esa intención en el alma que lleva a mi pie a pecar. Y recuerden que si yo lo hago, si me esfuerzo por mí mismo, si yo hago esfuerzos por mí mismo para lograr cortar eso, nunca lo podré lograr, nunca. El que pelea contra el pecado está fregado. El que trata de dejar el pecado siempre sale perdiendo. Y por eso cuando a uno le dice a la persona, oiga, deje de hacer eso, venga, vuélvase santo, pues trata de volverse santo, pero ¿cuántos pecados afectan nuestra vida diariamente? Yo recuerdo que en Evangelismo Explosivo nos enseñaron que los psicólogos y los psiquiatras nos dicen que diariamente pecamos 10,000 veces, de pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, porque cuántos pensamientos no pasan por nuestra mente, de venganza, de ira, de todo. No los podemos detener. Es que es más, trate de orar, trate de contemplar y verá con lo que le pasa con la cabeza. Es que nuestra cabeza es bombardeada. Entonces, de solo pensamientos ahí está la mayoría. De palabra, ¿cuántas veces no nos enojamos? ¿Cuántas veces no maldecimos? ¿Cuántas veces no? O sea, nuestros labios se abren muchas veces. De nuestros labios, como dice ahí Santiago, salen bendiciones y salen maldiciones. Salen enojos, salen tantas cosas. Entonces, ¿cómo detener eso? Si empezamos a agarrar uno por uno los pecados y son 10,000, ¿cuándo terminamos? Nos volvemos locos. De obra. Vivimos haciendo todo lo que no tenemos que hacer, como dice el apóstol Pablo. Es que solamente el hecho que llegamos a una esquina y en vez de pasar por la cebra, nos pasamos por el otro lado. En vez de pasar el puente, nos pasamos donde... O sea, no hacemos la fila. Bueno, hay tantas cosas. Pensamos mal de los taxistas. Y los que están en contra de los de Uber, entonces piensan mal de los... No, pues todos los días pensamos mal. Yo pienso muy bien, el único equipo bueno en Colombia es Nacional. Vivo pensando mal de los otros. Y de omisión. Dice la Biblia, orad sin cesar, no oramos. El que me ama, ama la palabra. Ama mi palabra y no leemos la palabra. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Gozaos en el Señor, os digo gozaos, y no vivimos en... Pues, o sea, son
tantas cosas que tuviéramos que pelear. Y a veces nos ponen a pelear por el pecado visible. Pero todos esos pecados que pasan por nuestra cabeza, todos esos pecados que dejamos de hacer por omisión y todas esas cosas, o sea, peleamos con un pecado para que los otros nos vean que estamos bien y ahí sí dice, uy, está santo, pase adelante y cante. Pero no podemos pelear. Entonces, todos los días, ni porque nos cortemos las manos y los pies y saquemos los ojos, ni por eso vamos a dejar de pecar. Entonces la Biblia dice, hay que cortar la intención. Y la intención solo se corta por el obrar del Espíritu Santo en mí. Dejar que el Espíritu Santo obre. Romanos 8:13. Mas si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a los deseos personales, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Mire, para tener carácter, para saber tomar decisiones, para ver que una situación que está al frente nuestro no es buena, para poder determinar si X o Y persona está y conviene o no, nuestros esfuerzos personales nunca lo van a lograr. Nunca. Pero con el Espíritu Santo recobramos la fuerza que viene del Señor y tomamos las decisiones que tenemos que tomar. ¿Ve? Tenemos que tomar. Así que ese texto dice eso. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, ¿qué dice acerca del pecado? ¿Qué dice acerca del suicidio, del adulterio, de no escuchar el Evangelio? Dice que si no paramos eso, eso nos va a llevar ¿a dónde? Al infierno. Aquí está hablando del infierno literal, pero muchos hemos probado que en la tierra hay infierno. ¿Quién no ha vivido en la tierra un infierno? Antes de conocer al Señor, a mí casi muy rara vez yo hablo de mi pasado, no me gusta. Me encanta hablar desde que conocí a Jesucristo. Yo hablo, me han escuchado hablar del minuto de Dios, de cuando conocí al Señor, de las personas. Vivo hablando de todo eso porque me ha traído tanto gozo y tanta alegría. He tenido un reposo tan impresionante. Pero no me gusta hablar desde antes de conocer al Señor porque yo tenía un infierno. El día que conocí al Señor Jesucristo estaba en lo máximo del infierno aquí en la tierra. Tenía una mente envenenada, un infierno impresionante, con ganas de morirme, con problemas psicológicos muy mal. Y andaba con otro peor. No, pues yo era peor que él. Y él terminó suicidándose. Y uno tan mal, y cómo controlaba eso, no había manera de controlarlo. Pero cuando ese día que llegó a mi vida el Espíritu Santo y que llegó Jesús a mi vida, ha sido increíble. Realmente yo puedo hacer un resumen de todos los errores que tengo, las equivocaciones que tengo, el genio, bueno, cantidad de cosas que tengo, pero yo sé que nunca voy a pelear contra eso. Sé que tengo que permanecer ahí con el Señor para que el Señor vaya domando mi alma. Entonces el único que puede vencer es el Señor. Pero trate usted de luchar contra eso. Trate. ¿Sabe que comúnmente nos hundimos es porque vemos el problema? La mayoría de mujeres cuando van a casar, pero ¿por qué se mete? Mire, el tipo es un borracho. El tipo está perdido, sí, pero es que yo lo quiero mucho, pero le va a dar una...
tunda le va a tratar mal, no, pero yo lo quiero, pero mire el muchacho, mire esto, usted no tiene la fuerza suficiente porque hay algo que se llama el emocionalismo, el supuesto amor, y uno cede ante eso y cree que las cosas se van a solucionar después. Fracaso. Nuestras iglesias están llenas de personas, especialmente mujeres, que han fracasado por esto. ¿Sí me entiende? Pero a partir de que tenemos al Espíritu Santo, nos podemos levantar y saber que no puedo, pero el Espíritu Santo me va a guiar a tomar las decisiones que tengo que tomar. Voy a saber decir sí, como el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Con el Espíritu Santo uno aprende a decir sí y aprende a decir no. Y aguas tibias, el Señor los vomita, no sirve. Así aprendemos, pero hay que depender de quién, del Espíritu Santo. Hay un caso en las Escrituras bien tremendo, bien precioso, que tiene que ver con el tema de hoy. Que lo hemos estudiado aquí muchas veces, que es Lucas 16, 23 al 26. Y es el rico y Lázaro. No sé, se me desapareció una parte. Alguien que tenga la Biblia ahí y lee la primera parte. ¿El 19? El capítulo 16. Sí, ¿desde el 19? No porque ahí tengo el 23, es que se perdió una parte. Fue ¿Del David. 19 al 22? Sí. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Bien. Y hacía cada día... Perdón. Vayamos mirando el texto. Había un hombre rico. ¿Qué más dice? Que se vestía de púrpura y de lino fino. Había un hombre rico que se vestía de púrpura Y de lino fino. y de lino fino. Bien, ya tiene un problema, ¿cierto? Es rico, ¿sí o no? ¿Quién dijo que ser rico era un problema? No es un problema. Ojalá tuviéramos hartísimo dinero. El problema no va a ser que sea rico. Ese no es el problema. O sea, el problema no es el dinero. Esa fue una doctrina católica durante muchos siglos, ¿no? Que ser pobre era lo que le agradaba al Señor. No, escuchen lo que dice. Era un hombre rico, pero además de rico, se ufanaba de eso y se vestía ¿de qué? De lino fino y púrpura. Así que su problema era vestirse bien. Tampoco. ¿Cuál sería el problema? Listo, escuchemos. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un... Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Usted imagina a quiénes invitaba todos los días? a los otros ricos. Cuando uno hace todos los días un banquete para atraer a la gente importante, ¿es bueno o malo? Bueno. No, ya empieza a mostrar otra cosa. Empieza a tener problemas. Ya empieza a mostrar otra cosa. Porque el texto siguiente va a mostrar que él hacía algo para atraer a la gente muy importante, muy rica, y el texto con esplendidez, y eso lo llevaba al desprecio de algo. Sigue. Había también un mendigo llamado Lázaro. Ahora era un mendigo llamado Lázaro. Bien. Estaba echado a la puerta de aquel,
¿Ser mendigo es malo o bueno? Hermano, porque no tiene para comer. Depende de uno. Depende. ¿Cómo? Es malo porque depende de otro. Tiene que Depende de depender de otros. otro. O sea, una buena condición. Pero van a darse cuenta que ser mendigo no es malo. Porque es que, ¿quién puede escoger en qué condición haber nacido? No. Una cosa es la pobreza y otra es la miseria. Son dos cosas diferentes. Muchos no escogimos nacer. Si pudiéramos escoger, pues todos escogerían nacer, ser hijos del rico. Pero muchos, supongamos en la India, muchos nacieron en el grupo llamado los intocables y les está prohibido subir de casta. Tienen que arrastrarse todo el tiempo. Tienen que ir al río más contaminado del mundo. ¿Ve? El problema siempre va a ser la condición interna. Siempre va a ser la condición interna. Porque entonces haríamos acepción de personas. Si una persona nace y nace cuadraplégico y no hace cuadraplégico, no puede hacer nada por superar su vida en otros aspectos, ¿cierto? Entonces su cuadraplegia se puede volver una miseria o puede levantarse de esa cuadraplegia como Stephen, ¿cómo se llama? Hawking, que el hombre ni habla y es un hombre eminente. Dicen que es el otro Albert Einstein que ha habido, el que sacó la cuántica. Entonces, no es la condición, sino como dice Jalil Gibran, que es un poeta hindú, dice, la belleza no está en el rostro, es una luz del corazón. Y escuchen por qué este hombre era un mendigo y sin embargo tenía una condición delante de Dios impresionante. Lean lo que dice. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Mire la condición. Estaba lleno de llagas. Lleno de llagas. ¿Y qué más dice? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del Dios. Y ansiaba saciarse de las migajas. que caían O sea, de la mesa del Dios. quería saciarse por lo menos de las migajas de la mesa del rico. ¿Y qué hacía el rico? No le daba las migajas. O sea, eso da una lectura. Vivía en la puerta del mendigo. El mendigo todos los días lo veía. Hacía banquete con esplendidez. Pero veía al pobre y no le daba ni las migajas. Empieza a mostrar una condición. No era el problema de ser rico, no era el problema de que se vistiera muy bien, era la condición a la que había llevado su riqueza, a una condición de altivez, Ahora, el problema Lázaro estaba ahí. Lázaro era un pobre, extremadamente pobre, lleno de llagas. Era tan lleno de llagas que mira lo que dice, sí. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aún los perros, ¿quién tenía más misericordia del pobre? ¿El rico o los perros? ¿Conoces la condición de los perros, ¿sí o no? Son siempre misericordiosos. Tienen una naturaleza. Sí. En estos días vi un perrito que lleva como 3 años durmiendo en la tumba de su amo. No lo ha podido abandonar. No lo ha podido abandonar. Su fidelidad, su amor. ¿Ve? Los perros le lamían
llagas. le calmaban sus llagas. Tenía llagas. ¿Qué más dice? Aconteció que murió el mendigo. Aconteció. Entonces miren, escuchen. Si ser mendigo es una desgracia y es una condición de pecado, sucedería algo. Si la condición del rico fuera una condición de prosperidad, de bendición, sucedería algo. ¿Me entiende? La interpretación que comúnmente los hombres tenemos es que cuando usted es prosperado, cuando usted tiene dinero, cuando tiene muchas cosas, es que está siendo bendecido. Y cuando usted habla de Dios, entonces dice, Dios, ¿cómo me ha bendecido? Me ha bendecido. Y cuando hay una condición del alma, con cierta altivez, entonces todo lo determina en base a que Dios se lo dio, ¿cierto? Mire cómo Dios me ha bendecido. Usted imagina la charla entre este rico y el, si lograron hablar algún día entre este rico y el mendigo, el rico pasaba y decía, mire, yo soy fariseo, ¿sí ve? Dios cómo me bendice, mire todo lo que tengo. Usted algún pecado, porque los judíos creían en eso, algún pecado escondido debe tener, por ahí alguna cosa para que le esté pasando ahí. Y la Biblia les enseñaba a ellos que no se debían de meter con medio muertos. Exacto. Entonces, cuando usted encuentra a una persona con llagas, muy enferma y todo eso, ¿cuál es la condición con la que la ve? Es una mala condición. Algunos piensan que es pecado. A mí cada rato me pasan cosas y no hay siempre resulta alguien diciendo algún pecado tendrá por ahí el pastor escondido, alguna cosa. Porque esas condiciones pareciera que fueran unas condiciones no propicias delante de Dios. En cambio, la prosperidad, la bendición, ver el dinero, ver una cantidad de cosas, andar en los mejores carros, tenemos la mejor casa, uno supuestamente cree que es del Señor, supuestamente. Y no hay tal cosa. Si fuera así, habría acepción de personas, ¿o no? Acepción de personas. Y muy pocos podrían entrar allí al Señor. Pero mire lo que dice la Escritura. Mire cómo era. Dijo, escuchen, la Biblia dijo que el rico era pecador. No dijo. La Biblia dijo que era que estaba haciendo cosas terribles con toda la gente que iba ahí. No dice. Lo único que dice es que era un hombre rico que se vestía muy bien y que hacía banquetes con esplendidez. No era cualquier cosa. Era mostrándose. Y cuando la Biblia habla de la condición del pobre, lo dice que tenía llagas, los perros le lamían, una condición desastrosa, tremenda. Lo que la Biblia no dice es que Dios los conocía. Me hago entender. Lo que la Biblia, lo que usted ve de Gonzalo o lo que yo veo de ustedes es pura vista. Y por eso a veces nos consideramos por lo que vemos. Pero el que conoce el corazón es el Señor. El que sabe eso, el que puede dimensionar eso. O sea, que el único que puede crear la doctrina, decirnos hacia dónde ir y cómo ser, es ¿quién? El Señor. Lo espectacular de eso es que el pobre enfermo, en este momento en algunas clínicas, debe haber una persona o miles de personas igual que esa persona, que ese mendigo. Igual. Hemos visto con Anita últimamente casos, nos encanta ver en televisión los casos médicos. Siéntate un momento, Pautico. Hemos visto casos tremendos y hemos visto, vamos en la India o en otros lugares, aquí en Colombia, personas que nacieron, el hombre elefante, ¿sí lo han visto? Que nacieron con unas cosas terribles y tremendos. Yo vi unos casos de unas personas sin piernas, sin brazos y cieguito. Yo cuando trabajaba en el carro, llevé a un hombre. Yo he contado eso. El hombre se notaba que había sido un hombre muy chusco.
porque se le notaba músculos, fortachón, cuerpo, tiene una cara como muy bonita. Y un día me mandaron a recogerlo, y hacía menos de un mes el hombre había caído en un campo minado, perdió las manos y los pies y quedó ciego. Perdió una mano, la otra la tenía. Y el hombre debía ser un tipo terrible, desastroso, porque parece que tenía muchas mujeres. Pues me la pasaba todos los días con él, pues conocí la historia, porque él contaba por teléfono sus cosas. Y empezó, recién le había pasado eso, acaba de salir y yo lo estaba llevando en el carro, y él cogía y llamaba al celular, y llamaba a cada chica que seguramente fue su amante, su novia, lo que haya sido. Y yo recuerdo la charla tan triste. Aló, hola nena, ¿cómo estás? Bien, tu amor te habla. Y de pronto el hombre se queda callado y dice, ¿me vas a cortar así nomás? Ahora que estoy pasando estos momentos, ¿me vas a cortar? ¿Cómo así que no quieres hablar más conmigo? Oiga, y todos los días lo fueron abandonando y abandonando y abandonando. Ya estaba en una condición de miseria. Seguramente entró en una etapa de una crisis profunda. Pero ¿cuánta gente no hay en hospitales en condiciones iguales o peores que este hombre que muestra la Biblia? Pero ¿cuántos miles de hombres y mujeres no vemos en las condiciones del rico? Uno se mete a Hotmail, no sé si en los otros Messenger pasará lo mismo, se mete a Hotmail, y cuando uno sale de Hotmail sale MSN, que es el de noticias de todo eso, y todas esas noticias son de que Shakira miró mal a tal, que usted sabe cuánto gana Piqué, y solo noticias de los grandes ricos, de lo que hacen, de Paris Hilton, de una cantidad de gente súper rica. Pero uno empieza a leer y ver la miseria de esas personas. Cada momento abandonados, cada momento separándose. Estos días salió una noticia, dice, los divorcios récord que existen. Una pareja de un famoso, se casaron a las 50 horas, se separaron, porque cuando se casaron estaban en una borrachera terrible, y cuando pasó la borrachera se dieron cuenta y fueron y otra vez anularon el matrimonio. Entonces una cantidad, uno ve cómo la gente sigue y miles siguen a estas Kardashian. Es impresionante, pero lo que hacen es de una manera tan corrupta, tan tremenda, tan impresionante. Entonces esa historia que estamos leyendo es una historia diaria, de cada momento. Pero a los ojos de los hombres, a la gente le gusta la historia de los Kardashian. Pero a los ojos de los hombres no les gusta la historia del hombre que está cuadrapléjico, lo que le pasó, ¿cierto? Es increíble la maldad como abunda. Es tan impresionante que por eso las novelas se hacen, es hacia el lado la maldad del hombre, porque eso los atrae. Por eso es que los canales siempre presentan las novelas, todo es de las novelas y de JJ y todas esas cosas, asesinos y asesinos. Uno se pone a mirar eso y la gente le gustaría ser como uno de esos gatilleros. Pero la historia de galán o la historia de hombres bellos no les gusta, porque no toca el alma. Y nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, tendemos siempre a lo malo, siempre. ¿Ve? Pero solo el corazón y el alma la conoce ¿quién? Entonces, si uno lee literalmente la Biblia, si lee estos textos, la Biblia no dice que el hombre rico fuera malo, ¿o sí lo dice? No dice ni un solo pecado. Solo detectamos que no le dio de comer al otro.
A ella se le perdona. Tampoco dice que el hombre, que Lázaro tuviera toda la ruina que tenía en su cuerpo, pero no dice que haya sido por pecado. Así que ¿quién determinó por qué? Dios. Muy bien. Entonces vea, sigue leyendo el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Wow, mire eso. Eso es literal, ¿no? Ustedes saben que eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Sí. Eso es lo que nos va a pasar. La escritura dice que cuando una persona muere, eso lo leímos en Lucas 16, pero uno lee Juan capítulo 14, y dice que cuando una persona muere, en el momento que cierra los ojos a esta vida, hay alguien que lo está esperando inmediatamente después. El Señor Jesús. O sea, solo hay una muerte física, pero espiritualmente ya no morimos. O sea, en esta vida me despido de mis familiares, los miro por última vez, cierro mis ojos y en el momento que cierro los ojos, ahí está el Señor. De eso sí tengo historias tremendas, de ver a personas que se impactan y han sonreído porque se encuentran inmediatamente a Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo es eso? La Biblia no nos da ninguna información de cómo era el alma de Lázaro, sino su condición física. Y dice que él murió y fue llevado al seno de Abraham. Bien. Y murió también el rico. Y murió también el rico. ¿Y fue qué? Sepultado. Oiga, murió el mendigo y la Biblia incluso en otras versiones dice y durmió. Cuando dice la Biblia y durmió el mendigo, la palabra dormir, ¿qué significa? Que va a despertar. Y en cambio del rico dice y murió el rico y fue sepultado. ¿Qué habla eso, sepultado? Enterrado. O sea, habla de algo tremendo, ¿cierto? Bien, el texto siguiente, que ahora sí lo tengo ahí, del rico dice, y en el Hades. Escuchen, el mendigo murió y los ángeles lo cogieron y lo llevaron al Hades, pero a una parte especial del Hades. El Hades no es el cielo, el Hades no es el infierno. El Hades es un lugar de reposo mientras que llegamos al cielo o llegan a las personas al infierno. Ese es el Hades o el Seol. Entonces, murió el mendigo, vinieron inmediatamente los ángeles, lo alzaron y lo llevaron y lo colocaron en el seno de alguien, de Abraham. ¿Qué habla del seno de Abraham? ¿Cuánto duró aquí en la tierra sufriendo? Y ahora está. ¿Qué hace uno en el seno de la mamá? Descansar, dormir. Reposo, descanso. O sea, aquí hay enfermedad, dolor, tristeza, pero allá no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni soledad, ni nada de esas cosas. Y dice, en cambio el rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Acaba de morir, dice, fue sepultado. Uno tiene concepto de que fue sepultado y quedó ahí. No, fue enterrado, fue sepultado como símbolo de que no fue levantado por los ángeles, no fue al seno del Señor. Y de pronto él abre los ojos, y en el Hades alzó sus ojos. Bien, estando allí, ¿qué tiene él? Ojos.
Exacto, pero no son ojos físicos y sin embargo ve. ¿Sí me entiende? Esto, ¿cómo lo llamamos? Un músculo, ¿cómo se llama? Esto es un órgano, pero hay algo que permite que yo tenga la conciencia de ver. Allí muere el órgano, pero no la conciencia de ver. Él sigue viendo. Y alzando sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a quién. Entonces, abrió sus ojos. Segundo, estando en tormentos sentía. El cuerpo de su músculo tiene unos nervios, pero lo que me da la sensación de dolor es la conciencia. Allí él sentía tormentos. Pero también tuvo algo, además de que vio a quién, a Abraham. Y lo increíble es que lo reconoció. O sea que estando allí después de la muerte, la gente va a ver y la gente va a reconocer. A mí me encanta cuando alguien se va a suicidar, tocarle este texto. Incluso ojalá nuestros hijos se lo podamos tocar. Si usted tiene hijos problemas y con dificultades, todo eso, ojalá le enseñe este texto para que le advierta a dónde va a ir si toma una decisión. Este texto es maravilloso. Yo tenía a alguien muy cercano que definitivamente se iba a suicidar. Y yo utilicé estos textos. El primero, le dije, bueno, ¿y cómo? Llegué hasta impactante porque le dije, bueno, me contaron que te vas a suicidar. Y él dijo, ¿quién le contó? Y se puso a llorar. Y le dije, no importa, pero ¿y cómo ha pensado suicidarse? Le conté. De pronto, ¿qué? ¿Se ha pensado cortar las venas o hacer qué? ¿O tirarse de un puente? ¿Qué ha pensado hacer? Pero antes de que lo haga, déjeme contarle algo. Y le conté esto y nunca más volvió a pensar en suicidio. Nunca más. Pues el sustonón, esto es bueno para pegarle un sustonón a la gente, pero que se quede con ese susto, es una realidad. Y entonces, ¿por qué? Porque allí si una persona se suicida, Judas se está acordando de todos. Lleva 2000 años de su vida viendo a Jesús, reconociéndolo. Recuerda cómo entregó a Jesús, cada cosa recuerda. Y entonces, además tiene una cosa tremenda, está absolutamente solo, eternamente solo. Y ve a Abraham, entonces él dando voces, además de dar voces, ¿qué tiene? Cuando dice dando voces, ¿de qué me habla? Que tiene voz. Tiene voz. ¿Es posible eso? Pues el Espíritu Santo es espíritu y sin embargo tiene voz. El Padre es espíritu, no tiene cuerpo, pero Él habla. O sea que la condición de hablar, aunque tengo un músculo, aunque tengo unas cuerdas vocales, realmente la condición es una conciencia que me lleva a hablar, a hacerme entender. Y además de dos voces, cuando dice dando voces, ¿a qué se refiere? Gritando. Es tan poderosa su voz que se escucha en el cielo. Y entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. ¿Le dijo qué? Si es padre, ¿cómo va al infierno? Bueno, porque hay dos tipos de hijos de Abraham. Abraham es padre terrenal de los judíos. Y eso no le garantiza nada. Jesús dijo, yo puedo levantar hijos de Abraham de las piedras. O sea que de nada vale haber nacido del vientre de Abraham. De nada. Y los hijos espirituales, que los que creen en el Señor Jesucristo al estilo de Abraham, pero es creyendo en el Señor,
Jesucristo. Así que este hombre nos revela que era judío. El rico era judío. Al decir, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía ¿a quién? ¿A quién reconoció? Vio a Lázaro, escuchen eso tan increíble, vio a Lázaro en el seno de Abraham. Recuerden que cuando él estaba aquí en la tierra, cuando el rico estaba aquí en la tierra, lo veía todos los días. ¿Cómo lo veía? Con llagas, con hambre. Y en el cielo, cuando Lázaro va al seno de Abraham, el rico lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? ¿Acaso estando en el seno de Abraham ya Lázaro tiene las llagas? No, no tiene sus heridas. Entonces, ¿por qué lo reconoce? Oiga, déjeme decirle algo. Mi mamá murió cuando tenía 64 años. Si Dios lo permite, yo pienso morir a la edad de papá o más. Papá todavía no ha muerto y tiene 101 años. ¿Y qué tal que nosotros, no porque usted no va a vivir 101, sino 110? ¿Y qué tal yo muera de 110 años y llego allá todo cuchichoso, 110 años, y mi mamá 64 años? Hola mamá, hola viejito, tan viejito que estás. Si fuera nuestro cuerpo lo que nos llevara a un reconocimiento en el cielo, pues tendríamos sería una cosa impresionante. Pero resulta que en el cielo no vamos a tener ese cuerpo. Y sin embargo hay algo que el Señor nos ha dado, y es la capacidad de reconocernos por lo que realmente somos. Es un misterio. Allá no tiene el cuerpo Lázaro, pero el rico tampoco tiene su cuerpo, pero lo reconoció. Lo reconoció. O sea que allí yo no le voy a ver el cuerpo a mi mamá, pero la voy a reconocer. Y ella me va a reconocer. Va a ser una experiencia espectacular. Y dice, eso, por eso digo que en el cielo nos vamos a volver a reunir también como familias. En el cielo nuestros hijos nos van a encontrar, nosotros vamos a encontrar a nuestros viejos, vamos a encontrar a motas. Sabes que hay un texto de redención de los animales, ¿no? Romanos 8:23 dice que los animales también van a ser redimidos, la creación. ¿Ve? Y seguro no va a haber saltando a motas, pero no tiene el pelaje que tiene, nada de eso. Pero, o sea, el cielo es algo que no podemos explicar, pero nos vamos a reconocer. Y yo allá en el cielo, hola Angelita, otra vez tarde Angelita, pero bueno, no. Padre Abraham, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Qué reconoció ahí? El agua. ¿Se acuerda del agua? O sea que si se acuerda del agua, también está sintiendo una profunda sed, una profunda sequedad, y no tiene cuerpo. Una profunda sequedad. Pero habla de dedo. No sé qué significa eso, pero significa que tenemos dedos, pero no tenemos cuerpo. Aunque la Biblia dice que allí nos van a dar un nuevo cuerpo transformado. Pero aquí, como todavía no ha pasado, reconoce a Lázaro y dice que moje la punta de su dedo en agua. En agua. Bien, iba a estar eternamente ahí. Eternamente.
¿Qué necesitaba para refrescar su vida? Una sola gota de agua. Una sola gota de agua. Si Abraham manda a Lázaro, escuchen lo que les voy a decir, escuchen bien esto. Si Abraham manda a Lázaro y le dice, bueno, Lázaro, ve, moja la punta de su dedo en agua y va y refresca la lengua del rico, esa sola gota de agua significa que en el infierno hay una gota de misericordia. ¿Me entienden? Que habría una gota de misericordia. Pero resulta que no. Porque hay dos cosas fundamentales en el Señor y a la misma altura. La santidad, que juzga el pecado, y la misericordia, que perdona el pecado. ¿Cómo se adquiere la misericordia del Señor? Solo a través de la sangre de Cristo. El hombre que ha despreciado al Señor Jesucristo, despreció toda, absolutamente toda la misericordia, y solo le queda la justicia de Dios. O sea que en el infierno hay misericordia, hay santidad. Hay una cosa que yo la enseñé muchas veces y creaba mucha controversia. Es ¿quién creó el infierno? Dios es el creador del infierno. En el infierno no hay pecado. El infierno es justo. El infierno es santo. Muchas veces nos enseñaron, en la Iglesia Católica se enseña muchas veces que Satanás está ya atormentando a la gente. En el infierno no está Satanás. Satanás no es socio de Dios. El infierno fue preparado para que vaya el diablo, ser capturado. Pero el infierno fue hecho por un solo pecado, uno solo. Haber rechazado conscientemente la misericordia de Dios. Y en el infierno lo que se juzga es con la santidad de Dios el pecado. Ahora, si el infierno fuera un lugar donde se juzga el homosexualismo, el adulterio y todo eso, sería injusto. Sería el lugar más injusto, porque hay niños que fueron violados desde que eran niños, les enseñaron a ser mujer y todo eso, y a los 7 o 8 años murieron homosexuales. Si fuera por homosexualismo que una persona va al infierno, sería injusto porque ese niño lo violaron, le enseñaron, sería injusto, ¿cierto? Pero el infierno fue hecho por un solo pecado, uno solo. Haber rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Y además, el juzgamiento está en que no fue ninguno de los hombres que convenció al otro de recibir a Cristo. El que predicó el Evangelio fue el Espíritu Santo. Entonces, es justo porque se rechazó única y exclusivamente a Jesucristo, por la obra y la enseñanza del Espíritu Santo. Así que el infierno y el cielo lo hicieron ¿quién? O sea que el diablo no tiene nada de creador, nada. Él no es creador de nada, de absolutamente nada. Y dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque ¿qué? Y habla que tiene también ¿qué? Lengua. Tiene lengua. O sea que él está hablando es que él es una persona, sigue siendo una persona. Eso significa que este cuerpo no me hace persona. Porque si no vaya a una funeraria y vea muchos cuerpos, ahí verá que ya no son personas. La persona salió de ese cuerpo. La Biblia dice que esto es una habitación de la persona.
Esta es una habitación de la persona. Esta habitación se va envejeciendo, pero la persona, el cristiano, se va rejuveneciendo. Se va rejuveneciendo. Entonces sale la persona. Porque estoy atormentado en esta llama. Y escuchen lo que dice. Pero Abraham le dijo, hijo, porque este hombre era judío por naturaleza, no espiritualmente. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, aparentemente, que es donde sale la doctrina católica de esta parte, aparentemente por el rico haber recibido tantas riquezas, por eso es que está ahí en el infierno, o en el Hades, la parte de tormento. Y por Lázaro haber recibido tantos males, por eso está en el cielo, aparentemente, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dice que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, este es que consolado aquí y tú atormentado. Y ahora escuchen lo que dice enseguida. Además de todo esto, ¿alguno de ustedes sigue creyendo en el purgatorio y en el limbo? Lea este texto. Si usted todavía va ahí o respeta que su familia vaya y los acompaña, que van a rezar por las benditas almas del purgatorio, no, es que yo lo voy a acompañar porque ella tiene tanta fe en las benditas almas del purgatorio, pues usted debía leer la Biblia. Mire, este texto destruye lo del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Dice que el purgatorio es un lugar de descanso mientras que van al cielo otra vez. De allí es un lugar donde van a tener un tormento por un tiempo hasta que paguen y luego se van al cielo. Es un lugar de intermedio. Pero mire lo que dice la Biblia. Y ayudados por los de aquí con misas y con indulgencias, lo cual es una falsedad. A veces uno desgraciadamente comete errores por no tener carácter cristiano. A veces uno va y acompaña a las personas que no, que es la misa del abuelo que está cumpliendo los 9 días y uno se va porque voy a acompañar a la familia. Uno tenía que ser radical eso le va a costar. Pero cuando yo comparto esas cosas estoy atacando la misma palabra del Señor. Mire lo que dice. Lean conmigo el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, una gran cima. ¿Y qué más dice? De manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No hay posibilidad, solo hay dos partes y ya. La única posibilidad está aquí en la tierra, porque la más grande mensaje que existe fue aquí en la tierra. Después de que una persona muere, rechazó el más grande mensaje que fue aquí en la tierra, la muerte de Cristo. Así que cuando mi viejo muera, cuando mueran sus viejos, ni al cementerio hay que ir. Porque ese cuerpo feneció, pero mi viejo va a estar reconocido. En estos días que yo les conté, ya casi no puede andar mi viejo, yo fui a visitarlo y entonces yo me hago en un sofá y él ya no puede casi caminar. De pronto se levantó y todos dijeron: papá, ¿para dónde va, papá? Y empezó a caminar así temblando, vino y se me sentó al pie y entonces nos abrazamos y él me dio un beso y me dice: mijo, en el cielo voy a encontrar a su mamá. Y yo le dije: viejo, a la primera persona que va a ver a mi mamá.
hizo una cara, viera la alegría que hizo. Dijo, y a sus hermanitos, porque 2 hermanitos míos murieron cuando nacieron, y a sus hermanitos dije, viejito, allá los vas a encontrar, de verdad, sí. Le dije, viejito, y a mí también me va a encontrar un día, y se puso bravo. Dijo, usted todavía no, le faltan muchos años de edad. Le dije, viejo, cuando me muera, nos vamos a encontrar, allá nos vamos a encontrar. Una cara de alegría aterradora. Yo, si algo tengo, estoy seguro es que papá es un cristiano que va a ir al cielo. Entonces, cuando mi viejo muera, pues sus huesos van a quedar ahí, pero yo siempre voy a saber dónde está mi viejo. ¿Dónde? Si yo voy allá aquí a visitar al cementerio de mi papá, ¿qué estoy diciendo? Que mi viejo fue enterrado y que no lo llevaron los ángeles. ¿Me entienden? Yo he ido como 2 veces solo por recordar el momento en que llevé a mi vieja allá. Ella murió hace como 30 años y 32 años hace que murió. Y he ido solo 2 veces, pues esa curiosidad que uno va es a recordar el momento que la dejó ahí. Pero jamás volví, jamás he pensado que mi mamá está ahí. Mi mamá está con el Señor y de algo que estoy seguro que nos lo vamos a encontrar allá. Estoy seguro. ¿Ve? Entonces dice, miren el versículo 26, el purgatorio no existe. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Pero aquí viene la tragedia más tremenda para este hombre rico. Venía porque le toca a Pati leerlo. Entonces le dijo, 27, ¿no? El 27. Oiga, Entonces ¿qué pasaría? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Escuche eso. ¿Dónde está el rico? Ya no tiene cuerpo. ¿Dónde está? En el Hades. Ya murió, está en el otro lado. Pero escuche lo que ese hombre rico dice. Te ruego, oh Padre Abraham. ¿Qué dice? Que le envíes a la casa de quién? De mi padre. ¿Se acordó de quién? De la familia. Se acordó del papá. Este texto es maravilloso que usted lo utilice con personas que se van a suicidar, porque uno le puede decir, cuando usted está allá por su error, se va a acordar de mí, se va a acordar de su hija, se va a acordar de sus hijos, de su esposa, de su esposo, se va a acordar y va a clamar y gritar para que le escuchen, y eternamente se va a acordar de ellos y no va a poder hacer nada. ¿Qué es peor tragedia? Yo le dije a alguien, ¿qué es peor tragedia? Esto que lo tiene a usted destruido y todo eso, usted se puede levantar y terminar con el lío acá, puede solucionar las cosas acá. Pero usted quiere solucionar sus problemas de acá matándose, yendo al otro lado, donde se va a acordar de su familia, de su hija, todo el mundo, y nunca va a poder solucionar nada, y eternamente nadie lo va a sacar de él. Es mejor que se levante y solucione sus líos acá. ¿Y qué dice? Porque tengo 5 hermanos. Y se acordó del papá de quién más, de los 5 hermanos. A ver, levante la mano los que ustedes van a estar en ese mismo lugar y se va a acordar de su papá y de su mamá y todo eso. ¿Alguien? ¿Sí? Ninguno va a estar allá, ¿sí o no? Gracias a Dios. ¿Y Lázaro se acordaba de sus hermanos y de su papá? Estaba reposando. Estaba tranquilo ya. Estaba durmiendo. Estaba tranquilo. Y en el momento que llegara su familia, va a haber un despertar que es el rapto. Él va a despertar y va a encontrar a todos, a los suyos. A los suyos. ¿Y qué más dice? Para que les testifique. Escuche eso. Había una cosa que estaba escondida y que no sabíamos del rico. Ah, ya he escuchado demasiado.
Él, pero nosotros en la lectura no sabíamos. No vimos pecado por ningún lado y uno se pregunta por qué fue a esa parte. Y ahora él mismo y Abraham les va a revelar. Él mismo está diciendo, envía a Lázaro para que le hable a mi papá y a mis hermanos y les testifique. Él mismo estaba siendo consciente porque estaba ahí. ¿Qué les debía testificar? Lee. A fin de que no vengan ellos también a este lugar del tormento. Para que les testifique, para que no vengan a este lugar. Y ahora escuchen lo que dice Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganos. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganos. Bien, ¿qué quiere decir a Moisés y a los profetas tienen? Óiganos. Porque ellos hablaban. Lucas capítulo 24, creo que el versículo 24, Jesús dice, cuando se encontró con los discípulos de Maús, Lucas 24, 24. ¿Por qué Mateo? Se encontró él con los discípulos de Maús. Y ellos no lo reconocieron. Y les dice Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Y empezaron a contarle la historia de Jesús. Entonces de pronto Jesús les quita el velo y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les predicaba todo lo que de él decían las escrituras. Cuando habla de Moisés y los profetas hablan del evangelio, o sea que este hombre le fue predicado, ¿quién? El evangelio. Y al papá y los hermanos le estaban predicando también ¿qué? El evangelio. O sea que hubo un pecado de él, que es lo que estamos viendo, que conduce al infierno. Un pecado, ¿cuál fue? No escuchar el evangelio, porque su altivez, el orgullo, no le permitió escuchar el evangelio. Pero escuchen, y había un hombre miserable, lleno de llagas, pobre, sin qué comer, pero él escuchó a Moisés y a los profetas. ¿Aceptó? Bien. Estando aquí en la tierra, le predicaron al hombre rico, acerca de Jesucristo, y el hombre rico lo abandonó. Estando en miseria, pobre, llegado a Lázaro, le predicaron de Cristo y él lo recibió. Bien. A los ojos de nosotros aquí en la tierra, a los ojos de nosotros, ¿quién es el desgraciado? El Lázaro. A los ojos nuestros, el pobre, el miserable, ¿quién es? Pero a los ojos de Dios en esta tierra, ¿quién es el rico? Increíble. ¿Sí me entienden? ¿Por qué nos volvemos miserables nosotros deseando tener lo que muchos tienen? Creemos que tener dinero, que tener tantas cosas es lo que nos da a nosotros las riquezas. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Puede que no tengamos mucho, pero tenemos todo lo suficiente, tenemos la mejor prosperidad, tenemos aquí. Hay hombres dueños del mundo y no tienen vida eterna, no tienen salvación, no tienen perdón de pecado, no tienen a Cristo. Son tan miserables que lo único que tienen es dinero. Eso es lo que se dice. Entonces, a los ojos me hago entender cómo tenemos que aprender a mirar. ¿Cómo tenemos que aprender a mirar? Y si uno aprende a mirar, entonces a veces uno encuentra personas tan pobres, pero tan llenas del Señor, que uno desearía ser como ellas.
Y ve gente tan rica, uno conoce gente tan rica, que dice, Dios, son tan miserables, no tienen nada. No tienen nada. ¿Qué sigue? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienes, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre nosotros los muertos, se arrepentirían. Este texto lo debía leer la Iglesia Católica para que jamás invoquen santos. Si usted invoca santos, en Deuteronomio 18, maldito todo aquel que invocare un muerto. Y este texto también maldice que invoque muertos. Si usted dice, ay, yo sé que mi mamá me escucha desde el cielo, usted está maldiciendo. Nadie le va a escuchar allá, ni nadie nos va a escuchar acá. No existen santos intercesores. María no es intercesora. Ninguno allá es intercesor, porque si hubiera una sola persona intercesora, destruye una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, la principal, actual, y es que el Espíritu Santo está acá y es el intercesor. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, por eso el papado es una mentira, porque dicen que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Quién dijo? Es el Espíritu Santo el vicario de Cristo. Así que mi mamá está en el cielo, pero ella no me escucha, que si está dormidita, esperando el rato, no está. Entonces, la Biblia está diciendo acá que ni siquiera si se levantare una persona, si uno dice, no, si se levanta mi mamá y me viene y me dice, si mamá levanta yo salgo volado. Si se levantara un muerto y lograra convencer a una persona, escuchen lo siguiente, escuchen, si el purgatorio existiera o se levantara un muerto y convenciera a la gente que el cielo existe, ese purgatorio y ese muerto serían mayor que algo, que la cruz del Calvario, y es una herejía. Si no me logra convencer la muerte de Cristo y no me logra convencer la cruz del Calvario, que lo máximo es el Hijo de Dios muriendo, tanto amó Dios al mundo que entregó su vida por cada uno de nosotros. Si eso es lo máximo de lo máximo, ¿cómo puedo suponer que un muerto va a superar la cruz? Además es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio. ¿Cómo puede un muerto convencerme por encima del Espíritu Santo? O sea, nadie convence más que el Espíritu Santo. Nada hay mayor que la cruz del Calvario. ¿Ve? Entonces, usted si piensa que puede orarle o ha orado todavía como el cristiano a su familia o los muertos, todo eso, hace rato está en herejías, está destruyendo la cruz del Calvario. Si usted todavía cree que pagándole misas a las personas y todo eso va a sacar a la gente, está destruyendo la cruz del Calvario. Así que el texto que hay acá es: si tu riqueza te fuera ocasión de caer, evitando escuchar el Evangelio, mejor no tenga riqueza. Pero realmente no quiere decir eso. Si tu riqueza te es ocasión de caer, recibe a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, para que tu riqueza se convierta en una bendición. O sea, no es la pérdida de las cosas. No es lo que mucha gente hizo. Don Francisco así que tenía toda la riqueza del mundo y la vendió todo y en la pobreza vivir, ¿no?
Hay personas que son muy pobres, conocen a Cristo y los empieza a bendecir económicamente, y empiezan a entregar y dan, no se cansan de dar, porque Dios les da el propósito a las riquezas. No hay nada en sí mismo, malo, dice la Biblia. Nada hay malo en sí mismo. Pero la intención del alma, la intención del corazón es lo que hace las cosas malas. Y la única forma de transformar eso es recibiendo a Cristo como Señor Salvador. Entonces, primer camino que conduce al infierno. El camino que condujo al rico al infierno, claramente lo enseña la Biblia, haber rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Camino que conduce al infierno, podemos adicionar otra cosa. Decir uno, yo no necesito a Cristo. Hijitos, cuando yo me muera, aquí les dejo harta plata para que me paguen muchas misas. Al infierno se va. Al infierno. Y los hijos ni siquiera van a entregarle al cura el dinero. No existe, hoy aprendimos que no existe purgatorio. Segundo, que un muerto no va a resucitar para venir a hablar porque no puede superar la cruz del Calvario. Y hoy aprendimos que Lázaro, el rico no fue al infierno por ser rico, ni por hacer banquetes con emprendedores, sino porque alguien le predicó el Evangelio. Yo me imagino lo siguiente, que alguien, de pronto muy rico también, pero cristiano, fue y se sentó a la mesa y le predicó de Cristo. Y el hombre dijo, no quiero nada con usted. El hombre salió triste y cuando iba caminando vio a alguien tirado ahí. Y se acercó y le predicó el Evangelio. Y Lázaro recibió a Cristo como Señor. ¿Se dan cuenta? Es increíble. A los ojos de los hombres nosotros hacemos acepción de personas. Vemos que la pinta del otro, o sea, que vemos que la cultura, vemos una cantidad de cosas enormes, pero a los ojos del Señor, aquel que ni siquiera sabe comer, que ni siquiera utiliza cubiertos, aquel que ni siquiera tiene cultura ni nada de esas cosas, quizás a los ojos del Señor está rico. Y aquel que tiene toda la cultura del mundo a lo mejor está miserable. Lo que yo escribía en estos mensajes que escribí es que son países tan ricos. Alemania es la tercera economía del mundo actualmente, la tercera economía del mundo, pero es un estado laical y es un estado que en algún tiempo enviaron misioneros, los morados, todo eso. Ahora es un pueblo ateo. Tienen toda la riqueza del mundo, pero es que son demasiado ricos. Toda la droga que nosotros comúnmente consumimos son producidas en Alemania. Los mejores carros. Tienen tanta riqueza, pero ¿de qué les vale? Se han rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Y quizás nosotros somos como Lázaro. A los ojos del mundo somos como Lázaro. ¿Sí o no? Cuando nos ven chiquitos, gorditos. Yo siempre veía en televisión a los ecuatorianos, ya todos gorditos, parecen diecitos, y a los peruanos. Cuando estuve allá me di cuenta que era exactico a ellos. No somos tan parecidos en todo, hasta mucho mejor ellos que nosotros, mucho mejor en muchas cosas. Pero los europeos, ¿cómo nos ven a nosotros? Mucha gente como indiecitos. Pero ¿sabe qué tiene Colombia? ¿Y qué tienen nuestras naciones? Es una nación que proclama a Cristo como Señor y Salvador. Ojalá aprendamos a reconocer eso y clamemos al Señor que nos haga útiles, y que empecemos a proclamar su nombre, por lo menos, a hablar de su nombre.